que sí me acuerdo que este era un lugar desierto. Se sonaba y lo aseguraban que un hacendado así, hizo un hoyo a donde metió varios puercos y los tenía sin comer para que estuvieran hambrientos. Y cuando alguien se portaba mal de los peones, lo echaba allí y se lo comían crudo. Había ocasiones que había que esperar que cayeran 25 centavos para que nos dieran de desayunar. Éramos puros pequeños. Éramos gente de campo así para... No había uno que otro ranchito allá, aislado, donde vendían pulque y todo eso, los tinacales, cuidaban ganado, una rutina de campesino. Los grandes hacendados iban copando a los trabajadores, a los peones. Los endeudaban en las tiendas de raya. Nunca acababan de pagar lo que debían. Les iba quitando sus terrenos. De tal manera los tenía, y a veces lo que les digo que se los echaba a los puercos. Pero además, cuando se le antojaba, le decía al peón, ¿sabes qué? En la noche me mandas a tu mujer. Y el otro se lo tenía que mandar, porque si no los mataban de hambre. Decorosamente nunca se vivió. Aquí vamos a que fuimos a vivir muy bien. Decorosamente en el campo nunca se vivió. Entonces se hablaba de que iban a poner unas fábricas en Irolo. ¿Se sonó? Entonces, estos dos elementos, ¿no? La crisis económica del pulque y la crisis de la minería, lo que traen es un decaimiento general en la economía del estado de Hidalgo. Eran peones de campo, no sabían nada de industria. Eran trabajadores de pico y pala, porque es lo que sabían trabajar en el campo. Yo empecé a pescar en 1944. Estamos acostumbrados a que nos mandara el de a caballo. Quintín Rueda Villagrán, que es el gobernador del estado de Hidalgo, habla con el gabinete de Miguel Alemán para sugerirles que sea Hidalgo, o que se busque en Hidalgo, un lugar en donde edificar esta ciudad, esta primera ciudad industrial. No usábamos esto. Empezamos a civilizarnos, porque hay que ser honestos. Para nosotros fue una novedad, es decir, se va a trabajar en unas industrias. ¿Qué será una industria? Pues algo avanzado. Pues como le digo, cuando mi mamá me fue a México a comprar unas telas o ropa para el festival del 10 de mayo, pues yo vi que llevaba un manojito de billetes mi mamá. Y dije, no, pues debe estar bueno el trabajo. Ya fue como me vine con ella, me vine un sábado. Me estuve domingo, lunes, martes y miércoles, y el jueves ya fue el primer día de trabajo para mí. Entré luego, porque en ese tiempo no se preocupaban por recibir gente preparada. Fácil entraba la gente. Ellos buscaban gente, no les importaba, supieran leer, escribir. ¿Quieres trabajar? Sí. Bueno. Entonces llegamos prácticamente a colonias modernas, hechas de loza, de concreto, de tabique. Vinieron alemanes, vinieron chilenos, refugiados con el golpe de estado de Pinochet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vino muchísima gente de fuera. Por sí misma, se le echaban ganas. Hubo gente que quitó las tazas y usaban los orificios del excusado, del water,
y no se acostumbraban, incluso gentes de fuera no estaban acostumbrados a usar un baño moderno. Niños, no. La situación de los niños era como para hacer un pedido, no sé, a España, a China, algo así de niños, porque no había niños aquí. A pesar de que la gente era muy cerrada, tenía inteligencia. La industria fue para nosotros muy, muy importante, fue un cambio radical. Una de las cosas que ocurren es que aparecen las paraestatales. El gobierno, el Estado, se convierte en un empresario y entonces en esta zona del Valle de Irolo vamos a tener de las principales industrias paraestatales en el país. Porque el trabajo no fue ya tan pesado, no fue a la intemperie, ya fue bajo un techo. Donde yo trabajaba era en Constructora Nacional de Carros y ella fue la que me dio la oportunidad de estudiar. Lo que soy y lo que somos las grandes mayorías de aquí, de la región, pues se lo debemos a las empresas. Se lo debemos a las empresas. Ya después empezamos a, ¿cómo dijéramos? A sentirnos más como una población ya que se iba generando. No había casa. Nosotros ya las casas en el 64, 65 empezaron a dar las casas a Ciudad Sagún. Remontarnos a esa época es realmente revivir grandes momentos de la industria en el país. Obviamente el comercio en ese momento era bueno. Obviamente todos los negocios que uno pusiera aquí eran buenos. Nos quedamos acostumbrados a esa época. Pues para lo que yo ganaba era muy bien, porque los fines de semana me daban la oportunidad mis padres de que me fuera yo a México a divertirme o a gastar mi dinero en lo que yo quisiera. Por ejemplo, había obras de teatro gratuitas, se establecieron centros deportivos. Me lo gasté paseando, yendo a los cines, a teatro. Una cosa muy, muy bonita, ¿no? Pues teníamos todo. Hasta para tener hijos teníamos dinero. En las mejores épocas me lo gasté, pero con mi familia. Hay gente que compró casas, hay gente que puso negocios, hay gente que se fue a pasear. Nos íbamos de vacaciones a Acapulco, a Guadalajara, pues lugares así como esos. Hay gente que lo invirtió en sus hijos. Nos daban útiles para los de la escuela. Sí, hubo estímulos, nos daban juguetes. En esa época de bonanzas teníamos en todas las empresas teníamos servicio de comedor y la verdad creo que nos daban de comer muy bien. Sí, había muy buena vida en Ciudad Sagún y comíamos decorosamente. Esta casa la compré con el dinero de lo que ganaba en la industria. Nos daban reyes, aguinaldos. No, un cambiazo que si se sintió uno El primer paso que había que dar era que los trabajadores, los obreros, llegáramos a sentirnos como humanos. Sí me recuerda, pues, caramba, las fiestonas que se hacían, ¿no? Aquellos 15 años, casamientos y las convivencias en la fábrica con todos los obreros. Pues había una hermandad completamente allí de tanto obrero. En el mismo ambiente de la ciudad se percibía una gran familia obrera. Estamos hablando de 25,000 obreros, o tal vez un poquito más. Era un placer, un gusto grande visitar Ciudad Sagún. Una ciudad progresista, modernista, yo diría que incluso hasta modelo a nivel nacional. Por supuesto, la salud. Había muchas prestaciones, es infinita. Pues yo creo que era una independencia económica por la naturaleza de las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros dependíamos del mercado de interno y hasta externo, porque ganamos concursos. El tener industrias paraestatales, por un lado a nivel del discurso, a nivel de lo que implica la constitución de la identidad mexicana,
pues era algo bastante positivo, ¿no? La gente sentía que su país estaba generando los mismos productos que se iban a consumir al interior. Se fabricaba, se fundía, se maquinaba y también se armaba. Se concentraban en empresas como dice Nacional, cuya producción pues era muy variada, lo mismo hacía un autobús que una camionetita, o la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que inició precisamente fabricando carros de ferrocarril, pero que termina también haciendo carros del metro, reparando locomotoras. Pues sí es verdad que vinieron a mejorar en grande la economía de todos, ¿no? Por lo menos había trabajo y lógico, había que comer. Pero queríamos organizar una cooperativa en la laguna agropecuaria y el director dice sí, si la organizan, el complejo les va a comprar todo lo que produzcan para los comedores del complejo. Era muy buena la idea porque era alianza de obreros campesinos. Nada más que uno de los caciques y compañeros de trabajo me dijo a mí, allí no te metas, no cabemos tú y yo. Bueno, allá quédate tú con él. Pues sí, hubo un auge económico, la gente vivió este apogeo, la gente creyó en su desarrollo económico y social. Pero por supuesto, todo lo que funciona muy bien y en principio, pero que hay un pequeño ajuste que no se hace a tiempo, pues empieza a tener consecuencias al futuro. Pero yo pensaba que esas empresas iban a durar para toda la vida, tanto Dina como Carros como Sidena. Pues nos sentimos que la fábrica iba a rendir más todavía. Podemos irnos remontando hacia ya los años 80, 84, por ahí así, cuando empieza la decadencia. Yo recuerdo la primera llamada de atención en Dina, cuando la primera empresa que cierra fue Renault. Los trabajadores salen, no recuerdo bien si era un periodo de vacaciones, y cuando regresan encuentran cerradas las puertas. En un acto que todos los obreros, todos, absolutamente todos, condenados, porque no era la forma de despedirlos. Hacia mediados de los 80 ya la crisis es eminente y para 1986 la primera empresa en cerrar es Renault de México, ¿no? Y le van a seguir todas las demás. Dina va a ir cerrando poco a poco. Y podemos decir que ese fue el inicio de la debacle de lo que fue un orgullo nacional, que era el complejo industrial de Ciudad Sagún. Desde luego la quiebra no fue un solo factor, sino fueron una serie de factores. Uno de los más importantes, sin duda alguna, fue derivado del Tratado de Libre Comercio, derivado de la apertura comercial en el sector automotriz. Pues entraron muchas marcas, ¿no? Sobre todo europeas e incluso orientales, que vinieron a sustituir a los autobuses Dina Flexible, que en aquel entonces pues, fueron líderes. Entonces, ¿saben? Ellos encontraron la forma de desaparecer las empresas y ahí se acabó. Hasta que finalmente van a empezar a ser vendidas todas estas fábricas, todas estas empresas, estas grandes empresas van a irse vendiendo poco a poco a empresas de capital privado extranjero. Y pues nos dimos cuenta que derivado de nuestro estudio se vendió, para que tengan ustedes una idea, en el 20% de su valor real. Fundamentalmente de capital canadiense y de capital norteamericano. Las vendieron y para nosotros fue difícil, fue muy duro. Nos quedamos sin trabajo, prácticamente nos vivimos sin trabajo, sin nada. Lo que vamos a testificar a nivel internacional, pues es el quiebre de las ideologías marxistas, ¿no? Y parte de la ideología marxista era lo que nutría mucho, pues esta reivindicación de los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, como que incluso a nivel ideológico se te colapsa todo el sistema explicativo de lo que está ocurriendo, de la fuerza que pueden adquirir estos sindicatos. Y a nivel económico, pues tenemos un despegue del neoliberalismo. Que cuando hacemos un balance decimos, bueno, a lo mejor como obreros, pues también tuvimos algo que ver, algo no hicimos bien, que nos vino
que contribuimos a que esto se diera. Un tercero, por hablar de los más importantes, fue sin duda alguna la voracidad de los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, fueron acusados de haber llevado a las empresas al quiebre. Pues es algo que se llegó a comentar por las actitudes que a veces tomábamos, yo me cuento, entre los líderes sindicales, porque nos calificaban a veces radicales. Había ocasiones en que para lograr el objetivo o el salario que se pretendía, se adoptaban acciones un tanto duras. Empezaron las huelgas en las revisiones de contratos, ¿no? Y se dice que nosotros nos sacábamos a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque le estábamos devolviendo su dignidad de seres humanos. Ya no se sentían una pieza, un peón. Ya con orgullo decían, mira, nosotros estamos haciendo esos carros. Y ellos le echan la culpa al trabajador, que por culpa del trabajador las empresas fracasaron, y no son así las cosas. Y yo tengo, por ahí nos pasaron evidencia fotográfica, por ejemplo, de que cuando un día no les gustaba la comida a los trabajadores, se levantaban y bueno, eso hacía que ellos tuvieran la oportunidad de salir una hora más temprano. ¿Por qué? Porque no era parte de sus prestaciones. Muchas veces los gobiernos otorgaban un aumento no por la bonanza de la producción, sino en ocasiones por presiones políticas. No te digo que un día nos dio una cantidad de dinero sin pedírsela. Según Villaseñor, fueron abundantes las utilidades y en lugar de que les pagaran a Hacienda, mejor nos los repartió a nosotros. Según ellos, las conquistas sindicales ya eran demasiado. Se dice que se pagaba mucho dinero a la mano de obra, pero yo creo que nunca nos dieron más de lo que merece un trabajador. Llegó a tal extremo la cosa que una vez un secretario general nos informó que un compañero lo fue a ver a la oficina porque tuvo un problema conyugal. Se fue su esposa y fue a ver al secretario para que fuera a convencerla que regresara. Porque como era el secretario general, tenía la obligación de solucionar los problemas de los agremiados. Eso denotaba un grado peligroso de paternalismo. Pero nunca nos dimos cuenta el daño que nos estábamos causando nosotros mismos. No quiero decir que tengan como esclavos a los trabajadores, no. Pero que no se pase para el otro lado, les hacen daño. Fue difícil llegar a la fábrica, salirse del campo a llegar a la fábrica, como también fue difícil salirse de la fábrica y volver a llegar al campo. Me abstengo de muchos gastos que podía hacer. No hay diversión, no hay viajes, no hay paseos, no hay nada de eso, porque ahí voy al día. Nos regresamos a nuestro ramo de origen y ya le empezamos a echar ganas. Independientemente de los que inmigraron, muchos inmigraron, están en Estados Unidos, están se fue a México, Guadalajara, ¿sí? Con lo de jardinería, pues con eso me ayudo. Pues ahí me gano 50, 40, 20 pesos, 30, según la casa donde vaya yo. Hay unos que son muy chicos y cobro poco, hay otros que se quejan que es muy caro y pues denme lo que sea. No nos alcanza el dinero. La industria me gustó mucho, mucho. Y por eso creo que si pudiera servir en la industria, yo lo haría con mucho gusto. Me gusta mucho.
Bueno, actualmente ya aquí estamos en la pesca, porque la fábrica ya no, digamos, ya casi no existe. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo sentíamos la necesidad de tener dinero precisamente para los hijos, ¿no? Los estudios cuestan mucho y comenzamos a vender elotes, pero a mí me daba pena venderlos, ¿eh? Pero nosotros le seguimos con los elotes. Nunca los hemos dejado de vender. A mí se me quitó la vergüenza de vender los elotes. Codornices, conejo, camarón, charal, de todo no hay. Hay veces que dice uno, voy a vender puras ranas y no es cierto, vendo uno puro camarón. Es que pues a veces me voy a las 7 de la mañana porque ya también lo que me hace daño a mí el calor. Trabajo de 7 a 9, 10 de la mañana, a veces me paso tantito, pero vengo a andar abochornado de mi cabeza porque el calor me hace daño. Porque hay veces que pues, sí, yo de mi parte sí salgo cansado de mis pulmones y eso. El calor me agota, se siente uno mal, empiezan a doler las rodillas, las corvas, las manos, todo. Y pues hago el propósito de hacer algo. Pues aunque no me guste, ya me acostumbré, la verdad. Pero a ver hasta dónde llego. Si la ven ahí, todos han trabajado en la industria y ahora venden, pues así como yo, elotes, otros tacos, juguetes. Muchos han incursionado en los negocios y a veces con muy pocos resultados, y eso es triste, ¿no? Yo me iba hasta los Estados Unidos, me iba 3 veces, me iba a Acapulco cada vez que podía. Ahora si me preguntas, pues creo que no puedo ni ir a Acapulco. Las cosas han cambiado totalmente. Ahora soy un pensionado que recibe 2,000 pesos de pensión, entonces una pensión miserable. No es posible recibir esa cantidad. Yo he visto ingenieros con sus esposas vendiendo enchiladas. Eso no es penoso, no es vergonzoso, la verdad, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Y así como yo, pues sabemos mucha gente. Y ahora que estoy yendo ahí me doy cuenta que a la mayoría de gente le quitaron dinero de pensión. Les dan lo que quieren. No ni siquiera ni el salario mínimo, es un poquito menos. Yo no me puedo gastar 100 pesos el día de tianguis. Para mí solito compro por medios kilos nada más y ahí la voy limitando para poder comer, para poder sobrevivir. Gente muy valiosa, muy preparada, pues le echaron por el hoyo, ¿no? hay gente que no tiene nada, hay gente que se quedó en las ruinas, al grado de ello que andan muchos hasta ya pidiendo limosna, ¿eh? Y el seguro nos sigue atacando. ¿Cómo nos sigue atacando? Pues que no tienen las medicinas, que se tarda mucho tiempo para enviarnos al tercer nivel. Probablemente ya hay gente que no llega o hay gente que ya va totalmente enferma, que pues ya no se salva. Estamos conscientes que vamos a morir, pero pues vamos a morir dignamente, ¿no? Siempre trabajando, siempre siendo útiles. Nosotros todos, por ejemplo, yo en mi vida, fueron 32 años que le di a la empresa, toda mi vida de mi juventud y madurez se quedó ahí. Pero van a ir cerrando y no van a entregarle a sus empleados los derechos que han adquirido después de 20, 30 años de haber estado participando en estas empresas, ¿no? Yo trabajé en Sidena desde 1969 y hasta la fecha no nos han terminado de pagar. Es más difícil vivir siempre de las promesas y la esperanza que... Eso ya no se le nombra vivir, eso ya no se le nombra vivir, eso ya nos va desgastando a cada día más teniendo ese aguijón clavado en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Cada día nos va desgastando peor, en vez de que nos alentaran, en vez de que eso ya no es vivir. El narcotráfico ve en Ciudad Sagún un punto estratégico para su sobrevivencia. ¿Por qué? Porque también es la ruta, nuevamente, ¿no?, el sitio geográfico idóneo para llegar a la ruta del Golfo. La empresa y las demás empresas yo creo que estaban hechas para grandes cosas. Desgraciadamente el giro que tomó la política del famoso neoliberalismo, pues lo único que vino fue acabar a las empresas y al trabajador y a las familias. La prostitución, ¿no?
mucha prostitución también va a haber en Ciudad Sagún. El auge de centros nocturnos. Y como aquí fue una concentración de gente de diferentes partes de la República, muchos ya emigraron, ya se fueron. Muchos definitivamente se regresaron a los lugares de donde habían salido o se fueron a otras localidades que sí les ofrecían mejores oportunidades de empleo. No tenemos de qué vivir los que estamos aquí en Ciudad Sagún. No hay perspectiva, no hay riqueza, no hay... La siguiente generación prácticamente no está aquí con nosotros, se fueron. Y los que vivieron en las comunidades, los que viven en las comunidades, se regresaron a sus lugares de origen. Entre semana, Ciudad Sagún es una ciudad muerta. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a trabajar en las inmediaciones. Llámese Pachuca, llámese Tulancingo, llámese la Ciudad de México, etc. Y regresan los fines de semana a sus casas, aquellos que decidieron quedarse. Pues está muy decaído, porque mucha gente se tuvo que ir de aquí. La prueba está que mis hijos no pudieron terminar su estudio. Teniendo esperanzas de que otra vez esta ciudad vuelva a florecer. Yo creo que si todos de veras nos dedicamos a trabajar, lo vamos a lograr. No sé, por ejemplo, nunca pudiéramos pensar en México y en Dina, por ejemplo, en construir aviones. ¿Qué pudiera ser? Y con esto de que ojalá se empiecen a reactivar las industrias, pues yo creo que va a ser bonito, ¿no? Cuando esto se logre, creo que Ciudad Sagún otra vez va a volver a sonreír, ¿no? Este año y el que sigue, yo les aseguraba que tendríamos el mayor flujo de recursos en inversión para el estado de Hidalgo. Y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir juntos. Pero la realidad es que no está habiendo esa inyección económica en la región, ¿no? Está la promesa. Por ello, quiero que nos felicitemos, que estemos orgullosos de lo que estamos logrando. Y la verdad es que nos da gusto ver cómo ahora Bombardier se está manteniendo con un número muy inferior de trabajadores, pero ahí van, y ahí está, produciendo. Estamos muy bien, ¿no? O sea, muy bien porque por otro lado, ya les decía, con cierto nivel de obsolescencia, con cierto nivel... Bueno, allí está la planta instalada, la planta industrial, ¿no? Que le dicen. Ahora, ¿qué independencia tenemos? El día que se le antoje a Bombardier, que ya no le conviene aquí, agarra sus chivas y se larga. Antes no, porque eran empresas del pueblo. Entonces las empresas nos daban seguridad, nos daban independencia. Pero a esos obstáculos, contra esos escépticos, se tiene que tomar una acción determinante: el trabajo. Y bueno, decía yo a ustedes, el actual gobernador está poniendo todo su empeño para hacer. El asunto de lo de la reinversión ahorita pues es formidable porque crea fuentes de trabajo. Y vamos a seguir todos los días honrando nuestra historia, todos los días honrando a quienes lucharon por mejores condiciones de trabajo, dándoles esa oportunidad a esta generación de empleo digno, de empleo bien remunerado. Vemos ahora con las familias, con nuestros hijos, pues desgraciadamente los sueldos que tienen no alcanzan. Mucha gente pues, tenía 1, 2, 3 casas, se podía dar el lujo de tener, ¿no? de pasearse, de salir. Ahora, por mucho que trabajes, pues no puedes ni salir a pasear. El señor gobernador ha tenido a bien visionar sobre la posibilidad, incluso ha hecho muchas campañas para traer inversionistas asiáticos y bueno, les decía yo, a mí me parece, desde mi perspectiva, a los estudios de investigación que realizamos, que es de lo mejor que se puede hacer, ¿no? Estamos cayendo en la situación del peonaje. Yo sé de una empresita que acaba de abrir, es Telax, que está instalada en unas instalaciones que habían comprado con unos coreanos. Sus salarios son muy bajos. Me han platicado que son 450 pesos a la semana, con jornadas de trabajo, pues, de 9 horas. Y realmente con 450 pesos no vive la gente. ¿De verdad no vive? Hay que cuidar el trabajo y eso es lo que yo diría que a todas las generaciones de obreros que están sumándose
cuiden su fuente de empleo, cuiden su trabajo, produzcan, que para eso vamos, y que no vayan por la obligación, que no lo hagan por la obligación de que le están pagando, que lo hagan por la satisfacción de servicio, nada más. Sería mi conclusión. No, la situación está feísima. Entonces Bombardier está trabajando con esclavos, contratos de una semana, y me dicen, por cualquier cosa, te vas para afuera. ¿Cuántos se han ido a Estados Unidos por falta de empleo? Y de aquí de Ciudad Sagún, ¿cuántos? Ahora, los jóvenes, ¿qué motivos pueden tener para estar tristes? ¿Tienen motivos por lo que se habla? Para decirnos, para mentarnos la madre a nosotros. Causa de ustedes, no tenemos trabajo. Pero tanto como tristes, no creo. Condenados escuincles. Ya van para arriba. Mira, por el 1973, por decir algo, digo, había dos grupos al interior del sindicato, el azul y el rojo. Yo pertenecía al rojo. Y una vez les dije a los azules, oigan, yo quiero platicar con ustedes. Fuimos a Tlanalapa. Les hablé del Fondo Monetario Internacional, que no sé qué sea eso, pero como que te da categoría hablar del Banco Mundial y una serie de cosas. Y se me ocurrió decir, miren, en lugar de andarnos peleando, les dije, miren, peligra la empresa. Por esto y esto y esto otro. Te digo, no sé, como si alguien en sueños me hubiera dicho. Bueno, al otro día, yo les decía, vamos a unificarnos, aunque no pertenezcamos al mismo partido, pero vamos a asumir la defensa de la empresa. Al otro día me fue a ver un cuate a mi lugar de trabajo, dice, Cabrera, ya meditamos y llegamos a una conclusión. Dije, ya lo hicimos. ¿A qué conclusión llegaron? Que eres comunista. ¿Te imaginas el desencanto? No por mí. Y algunos cuates del mismo grupo se enojaron conmigo. ¿Por qué fuiste a platicar sin nuestra autorización? Bueno, a hoy me gustaría decirle a algunos de ellos, ¿qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Tenía razón o no tenía razón el comunista en la defensa de las fábricas? ¿Y ahora que desapareció todo, yo quisiera que alguno de ellos me dijera si estaba yo loco o qué? Acerca de los 5,000. Ahí está Villaseñor, el primer director del complejo. Mira, era una fiesta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se supo que aquí en México se iban a fabricar carros ahí, hubo alguien que se atrevió a decir que ponía la cabeza en la vía del tren si lográramos hacer carros. Entonces, prácticamente nos picaron la cresta. Y allí ya hubo una satisfacción y les estábamos diciendo, ya llegamos a 5,000. Y se festejaba por lo que te digo, era nuestra fuente de empleo. Se dudaba que técnicos y todo pudiéramos hacer furgones.
¿Ahora qué se festeja? Eso es lo que a mí no me despierta tristeza, ¿no? Ni melancolía tampoco. ¿Cómo no fuimos capaces de defender la fuente de empleo, le digo, el instrumento para la independencia económica de México? Y ahora, a tantos años, surge la pregunta: ¿México tiene soberanía económica? ¿Qué nivel de empresas extranjeras manejan la economía de México? Y eso es lo que despierta en mí. Que había espíritu nacionalista y espíritu de lucha. Y en la actualidad ya no.